Muy buenas, ¿cómo están? Nos encontramos ya en la cuarta unidad temática de nuestro módulo y empezamos ya a cerrar este ejercicio hermenéutico de la misma manera en que se planteó al principio, con esta circularidad comprensiva. Habíamos dicho en el episodio anterior de que la hermenéutica se mueve en tres momentos: la interpretación, la comprensión y la aplicación. Este módulo pretende que nosotros también apliquemos la hermenéutica para comprender la realidad plural. Y viviendo en el contexto en el que vivimos, Bolivia no puede ser más que el mejor escenario para hacer esta tarea hermenéutica, para hacer este ejercicio dialógico e interpretativo sobre la realidad. Vivimos en un país muy diverso, de una cantidad de culturas y expresiones culturales muy variadas, y además vivimos en un contexto donde la globalización ha hecho posible que cada vez todas las diferencias nos sean más próximas, nos estén más presentes, más cerca. Hoy día las grandes marejadas de turistas que llegan a visitar el Salar o se van por las reducciones de Chiquitos nos permite comprender que el mundo se ha vuelto chiquito, que la gente se ha animado a viajar. Yo antes, a lo máximo que aspiraba era llegar al lago Titicaca de paseo un fin de semana, pero hoy en día, por ejemplo, he visto amigos que se han ido a Egipto, que alguien ha vuelto de vacaciones de China, hay amigos que son comerciantes y van a hacer negocios ahí al Asia, de modo que ya no nos es ajeno, o por lo menos nos es menos distante las diferencias culturales. Y hoy en día este sí es un tema capital, porque estamos viendo expresiones de xenofobia, de racismo, de discriminación, que para mí no solo son absurdas, sino que están repitiendo errores del pasado que no nos debemos dar el derecho a repetir. Sería no solo una falta de ética, sino además sería una falta completa de compromiso con la realidad. Y la filosofía apunta a que nosotros podamos abrir no solo nuestra mente a comprender la realidad de una manera más objetiva, crítica, sino que también podamos ofrecerle respuestas a la gente. Y es aquí que la hermenéutica nos puede ayudar a esto, a ofrecerle respuestas a la gente. Recordarán que comenzamos con esta pregunta sobre o por el ser, una pregunta heideggeriana que estaba vinculada a todo lo concerniente a cómo nosotros como humanos somos los testigos del ser y al mismo tiempo le damos forma. Le damos forma porque el ser se manifiesta en el tiempo y en cuanto en el tiempo está, también se va transformando, se va actualizando, se va representando, diría Gadamer. Esta pregunta por el ser es una pregunta que para Rodolfo Kusch, un filósofo latinoamericano, es una pregunta que ha obsesionado al mundo occidental. La pregunta por el ser es como esa hoja de ruta de toda la filosofía occidental. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es si esa filosofía es la que nos corresponde a nosotros como realidad cultural, como realidad ontológica inclusive. Y es aquí que Rodolfo Kusch hace una pregunta, o más bien saca una conclusión muy interesante, y es que para él el hombre americano, en resumen, las culturas aborígenes, las culturas originarias de nuestra Latinoamérica, de nuestra América toda, vivieron esta experiencia de otra manera. El sujeto occidental tiene como esta preocupación por el ser. En cambio, el sujeto americano no tiene esto como una pregunta fundamental, sino su pregunta es por el estar. Para entenderlo de esta manera, cuando Platón habla del ser y los entes, está hablando de que el ser es la idea de las cosas. ¿Sí? Yo tengo un árbol o yo veo un árbol y ese es un árbol, pero hay miles de árboles y todos los árboles deben compartir seguramente el ser ideal o la idea que aglobe o reúna a la totalidad de los árboles. Entonces, de ahí surge que la idea de árbol se decanta en la variabilidad de árboles que puede haber. Por lo tanto, debemos llegar a las ideas para encontrar el sumum de las cosas. Y ahí estaba el ser de las cosas, ¿sí? Ahí, en la idea, estaba el ser de las cosas. Esta idea evoluciona y cambia mucho a lo largo del tiempo. Pero ya cuando Heidegger lo plantea, ya no lo plantea como idealidades, ¿sí?, que debemos alcanzar en el mundo celestial, sino como realidades materiales y tangibles que podemos tocar mediante la experiencia
y sentir mediante la experiencia. El ser es un hecho histórico que se ejercita, que se manifiesta, perdón, en el tiempo. Y es ahí que por ahí va dando vueltas la racionalidad occidental. Kuch nos dice, no, esta pregunta no es fundamental para el hombre americano. La pregunta fundamental para el hombre americano es de qué manera se está, como decimos popularmente, se está en el mundo. De qué manera se queda, se planta, se relaciona con su mundo. Y de ahí Kuch explica de por qué el mundo americano tiene esta relación tan afectiva con su entorno. ¿Por qué ama sus montañas y las considera dioses? ¿Por qué siente de que la tierra es su madre, su Pachamama? ¿Por qué los ríos son estas venas repletas de vida? Y es porque el ser americano, el sujeto americano, no tiene esta pregunta sobre la idealidad del ser, sino sobre la materialidad del mundo y cómo él se posiciona sobre esta materialidad del mundo, cómo se está en el mundo. Lo interesante del planteamiento de Kuch es que cuando evoluciona, y son más o menos contemporáneos con Gadamer, así que me imagino que andan, al menos Kuch, seguramente influido por algunas ideas, obviamente de Heidegger y de la época en la que se desarrollan estas ideas, él dice que no debemos olvidar que el ser americano está jugando en dos variables dialógicas, el mundo occidental, pero también el mundo americano. Por lo tanto, toda esta matriz indígena emerge y forma parte de la matriz o se incrusta o empieza a jugar con la matriz occidental. Entonces él plantea una cosa muy interesante, y es que la pregunta americana no es ni por el ser ni por el estar. Hoy la pregunta americana es por el estar siendo. Y es un resultado un poco, como diríamos nosotros, un poco criollo de la filosofía tal como la plantean en Occidente. Pero creo que este aporte puede ser muy importante para la hermenéutica como proceso interpretativo de la diversidad, ¿sí? Entender de que el mundo se juega en estas dos variables, en la manera en que se posiciona ante el mundo y se relaciona con él, y aquí viene y juega muy fuerte el tema ambiental, ¿sí? De qué manera nos posicionamos ante el mundo y nos relacionamos con él. Seguramente no es de la mejor manera porque lo estamos destruyendo y estamos entrando en una crisis ambiental posiblemente irreversible. Y la otra pregunta que debemos hacernos es la pregunta por el ser. Es decir, de qué manera nosotros vamos tomando conciencia de nuestra existencia y qué juego vamos a entablar con la realidad. De qué manera vamos a planificar el ser con nuestros actos, de qué modo nosotros vamos a conseguir que esto que llamamos humanidad sea cada vez más digno, menos vulnerado en sus derechos, más pleno, más feliz. De modo que, básicamente sintetizando este curso, la hermenéutica no es únicamente una pregunta por el mundo, no es únicamente un ejercicio interpretativo así alegre, para cumplir propósitos académicos. Es una tarea que emprendemos con el propósito de posicionarnos ante el mundo de una manera un poco más propia de nuestra racionalidad. Somos seres racionales y por ende tenemos una responsabilidad doble, ¿no? No solo es estar aquí deambulando por la vida hasta que nos agarre la muerte, sino intentar dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Y para eso sirve la filosofía y para eso sirve la hermenéutica. Para que nosotros tomemos de la verdad que se nos presenta delante de nuestros ojos, no solo una respuesta, sino también formulemos apuestas históricas que nos permitan transformar la realidad, mejorar las condiciones de vida y entregarle a este mundo ya tan sufrido soluciones a los graves problemas que sufre. Espero que hayamos disfrutado este devenir. La filosofía no es una tarea fácil, pero es una tarea muy apasionante y espero que hayamos podido nutrirnos de elementos valiosos para aportarle a nuestros estudiantes estos aprendizajes, estas sabidurías y ayudarles a también ser parte de las respuestas y de las soluciones. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.